Caminar por las calles me genera inseguridad. Siento que todo el tiempo me miran. Hay hombres que pasan muy cerca y simplemente me ven como algo extraño. La ropa que uso no es como la de muchas chicas. Para salir, prefiero algo con lo que yo me sienta cómoda y no cosificada. Hace 2 años que decidí no volver a salir con pantalones cortos al centro de la ciudad. Tampoco remeras cortas con las que sienta que mi cuerpo se cosifique. Siempre me dicen que tenga cuidado al subirme a los colectivos, que me cuide, que trate de no usar mi teléfono. Veo noticias sobre chicas acosadas aquí y me genera miedo. Trato de ir parada o en un asiento sin acompañante, y si debo sentarme con alguien, prefiero que sea con otra mujer. La violencia de género contra la mujer es una de las problemáticas más alarmantes en la actual sociedad. Existen muchos tipos de violencia. La violencia no es solamente golpear o asesinar a una mujer. Las niñas, jóvenes y señoras deben adecuarse al patriarcado. Día a día salen de sus casas imaginando distintos escenarios por los cuales no podrán regresar. Hay un permiso invisible que es que si tú matas a una mujer, podría no pasarte nada. Si tú violentas a una mujer, podría no pasarte nada. Y esto es porque no se está viendo la violencia feminicida como uno de los eslabones de una misma cadena de violencia. Es decir, no es una violencia distinta el acoso en las calles, no es una violencia distinta la violencia económica en casa. El feminicidio sí es el élite en el grado más alto de violencia, pero es parte de lo mismo. Y entonces están atacando las violencias por separado, como si fueran cosas diferentes. Todos los días escuchamos noticias estremecedoras sobre mujeres que fueron asesinadas, brutalmente golpeadas, acosadas y violadas, en la vía pública, en sus casas o sus trabajos. La sociedad ha normalizado que la mujer debe cumplir con estereotipos que el mismo patriarcado impuso. Si sos gorda, tenés que bajar de peso. Si sos muy flaca, seguramente es porque tenés anorexia. La ropa las define. Si salen con una pollera, se están insinuando. Si se maquillan mucho, es porque son feas. Si tienen estrías, está mal. Si se cortan el cabello, ya no son lo suficientemente femeninas. Sin embargo, aunque la mayoría de las mujeres cumpla con lo planteado por el patriarcado, son vistas como un objeto sexual al que pueden insultar, denigrar y lastimar. ¿Qué opinás sobre el patriarcado? ¿Crees que la sociedad le está dando suficiente importancia a lo que sucede? Bien, el patriarcado es un pensamiento que se instaló en la sociedad desde sus inicios y aún hoy perdura, a pesar de que en ocasiones podemos decir que va disminuyendo, donde el hombre tiene la supremacía sobre la mujer. Considero que sí se le está dando la importancia necesaria al problema que se observa a diario con respecto justamente al femicidio en cuanto a la mujer. Pero aún faltan algunos detalles o varios detalles que quizás puedan llevar a evitarse todas estas situaciones. Bueno, el patriarcado vendría siendo lo que es una estructura política y que nos estructura a nivel social de forma jerárquica, donde predomina siempre el hombre por sobre la mujer. Y bueno, este tipo de estructuras se institucionalizan, están en todos lados. Lo podemos ver en todas las instituciones sociales, en la familia, lo podemos ver en colegios, lo podemos ver en ambientes laborales, lo podemos ver en ambientes académicos. Y esto nos afecta a todos en realidad, principalmente a las mujeres, que justamente dejamos de ser vistas como sujetas políticas y somos sometidas a este sistema. Y por otro lado los hombres también, por el hecho de que les impone una figura de lo que se supone que debería ser un hombre, les impone una masculinidad bastante tóxica. La verdad que siempre tenés que ser fuerte, que no tenés que poder llorar ni demostrar ningún tipo de debilidad, cuando en realidad son emociones humanas y es totalmente natural y normal sentirlas. Bueno, a nosotras se nos disminuye de muchas formas y llevamos siglos luchando por nuestros derechos. Creo que sí, o sea, estuvo mejorando en las últimas décadas, pero todavía nos queda un camino largo. En lo que tiene que ver con la conquista de derechos y la extensión de derechos de las mujeres,
logramos muchísimo con primero y principal el voto femenino, con obtener el divorcio, con obtener la potestad sobre nuestros cuerpos y demás, con poder tener herencia, porque antes cualquier bien que sea para nosotras no era para nosotras sino para nuestros maridos y siempre dependíamos constantemente de un hombre. Con el hecho de poder estudiar e independizarnos, pero todavía nos queda un camino largo. Nos falta muchísimo en cuanto a materia de educación, nos falta muchísimo en cuanto a que no se nos discriminen en ambientes laborales, nos falta poder cobrar lo mismo con un hombre por un mismo trabajo. Si hablamos desde lo económico, lo que tiene que ver con el pink tax y los impuestos que se nos incluyen a nosotras, que a otros hombres no. En síntesis, nada, por exactamente el mismo trabajo nos paga menos y encima después nos cobran más. Nos queda mucho camino todavía en cuanto a un montón de líneas discursivas, en cuanto a cosas muy naturalizadas como, por ejemplo, entre tantas cosas que suceden, el tema de los colegios y los uniformes. Siempre se nos dice a nosotras, bajate la pollera, subite las medias, que si estás de una forma o de otra, que si no, si tenés un botón desprendido de la chomba que está mal. Y claro, ¿por qué yo tengo que regular mi forma de vestir, mi forma de peinarme, de maquillarme, de actuar y demás? Porque un hombre no puede respetar simplemente mi existencia y es como un ser totalmente irracional que se guía por impulsos. También me parece incluso una falta de respeto a ellos, digamos, el decir, bueno, no te creo capaz de poder controlarte, entonces trato de limitar sus libertades, que es algo que a día de hoy se sigue dando mucho. Según el informe anual del año 2020, realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, hubieron 9 femicidios en la provincia de Salta, computados desde el 1 de enero hasta finales de octubre. De enero a junio de 2021, el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres registró 6 femicidios. En la mayoría de los casos, los agresores tienen vínculo con la víctima, pareja, expareja o amigos. ¿Podrías contarme alguna experiencia propia o de alguien a quien conozcas que haya sufrido algún tipo de violencia en las calles de Salta? Bueno, en principio sí, tengo mucho conocimiento de distintas personas que suelen padecer este tipo de situación, básicamente porque soy asesora de víctimas de violencia de género. Me ha tocado saber de personas que son víctimas de violencia obstétrica. Por ejemplo, vos vas a un hospital y el médico te hace una interrupción del embarazo sin tu consentimiento. También existe lo que es la violencia física. Bueno, en distintas situaciones me ha tocado saber también de violencia no física, sino más que nada violencia por abuso sexual con penetración a niñas que tienen 4 años. En este caso, la niña lo que manifestó dentro de lo que es el circuito que había cerrado es que una persona le vomitaba, le escupía básicamente moco en la mano y además ella contaba cómo era la estructura del pene del hombre. Bien, la experiencia no es mía, no es personal, pero sí fue una experiencia vivida muy de cerca, justamente en relación al atropello físico hacia una docente durante una manifestación, la cual terminó recibiendo golpes que dejaron marcas en su cuerpo. Sin embargo, esto no parece preocupar a la sociedad. La gente lo ha normalizado y constantemente tanto mujeres como hombres, al oír la noticia de una mujer violentada, asesinada o violada, se preguntan ¿qué estaba haciendo? O afirman que la mujer seguramente hizo algo como insinuarse o responder mal al agresor. Define la violencia de género contra la mujer con solo una palabra. Bueno, la palabra que definiría sería introspectivo. Puedo definir femicidio como inaceptable. Y la verdad el tema es bastante amplio. No puedo definirlo con una sola palabra, pero te voy a tirar 2 palabras cada vez. Desde la parte de lo que sufrimos nosotras y lo que implica toda la violencia que recibimos y defender este tipo de discursos de odio, te diría opresión.
y respecto a la resistencia que nosotras tenemos en los siglos de lucha y las conquistas de derechos que fuimos logrando a través del tiempo, te diría libertad. Asesinaron a 2 turistas franceses. Una de las jóvenes tenía un balazo en la cabeza, la otra uno en la espalda. El 29 de julio del 2011, un turista correntino las encontró muertas en el mirador de San Lorenzo, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Salta. Habían sido víctimas de un abuso sexual y después asesinadas. Las víctimas aparecieron muertas en la reserva natural La Quebrada de San Lorenzo. Pasaron 10 años y aún no se sabe quiénes fueron los responsables. Gustavo Lassi decidió declarar anoche ante el juez. Lo hizo durante un espacio de 2 horas y allí contó que participó de la violación de Julia Mugni, de 24 años, pero afirmó haberse retirado y no haber tenido parte en el asesinato y en la violación de su amiga, Kazan Bouvier. Dos misteriosas muertes en Salta. Las 2 chicas, María Luján Peñalba, de 19 años, y Janina Nuech, de 16, eran buscadas desde el sábado al mediodía. Fueron encontradas colgadas en un árbol, ahorcadas con la misma soga. Eran íntimas amigas. El gobierno desmintió que hubiera sospechosos. Pasaron más de 9 años y aún no se hizo justicia. Salta, tiene 14 años, fue al supermercado y nunca más volvió. Gala Cancinos, o Nico Cancinos, como muchos lo conocían, desapareció en la ciudad de Salta un 16 de mayo del 2017. Durante años la buscaron con la esperanza de que siguiera viva. Sin embargo, tras más de 4 años, una de las desapariciones más mediáticas de Salta tuvo su desenlace. Autoridades provinciales confirmaron que los restos óseos hallados el jueves 5 de junio del 2021 en la localidad de Vaqueros pertenecen a Gala Cancinos. No se sabe qué pasó. La justicia decidió cerrar el caso y creen que fue un suicidio. Encontramos, ordenamos una pericia odontológica que fue realizada el día de hoy a las 2 de la tarde y culminó aproximadamente hace unas horas y nos dio la certeza, nos dio la confirmación de que efectivamente se trata de la persona de Gala Cancinos. El femicidio de Jimena Salas, de 57 puñaladas. De acuerdo al expediente, Salas fue asesinada de más de 50 puñaladas, presuntamente durante un robo. Al tiempo, en la vivienda fueron encontradas sanas y salvas, encerradas en el baño, sus hijas mellizas, que en ese entonces tenían 3 años. Pasaron más de 4 años y aún no se sabe quién fue el asesino. Femicidio en Salta. Hallaron muerta a una docente que estaba desaparecida. Sandra Palomo, de 53 años, era buscada por su familia desde el sábado pasado. La encontraron apuñalada y con varios golpes cerca de un río el 2 de septiembre del 2019. Nunca se supo quién fue el asesino. Rosa del Milagro Zulca, de 48 años, estaba muy deprimida por una serie de robos que sufrió en su casa, ubicada en la zona sudeste de la capital salteña, donde fue hallada asesinada de 17 puñaladas el martes 28 de abril del 2020 en el interior de su casa. Apenas unas horas después de que llamara al 911 para pedir auxilio porque la estaban matando. Quedaron detenidos una pareja conformada por un adolescente de 17 años y una joven de 19, que serían alumnos de Rosa, y serán imputados por el delito de homicidio criminis causa con alevosía. El primer femicidio del 2021 ocurrió en Salta. Graciela Flores tenía 44 años y fue atacada por su expareja, falleciendo a causa de las heridas provocadas por este último. El hecho ocurrió en Barrio Universitario, cuando la mujer fue atacada en la vía pública con un arma blanca, siendo malherida en la zona del tórax. ¿Qué crees que deberíamos hacer para que estas cosas dejen de pasar? Considero que lo primero que se debería hacer es el tema judicial,
justamente que los caminos sean más rápidos, que la justicia tome intervención de manera más acelerada. Bueno, para que estas situaciones básicamente dejen de pasar es muy importante la educación. La educación, ser conscientes y tomarnos en serio lo que significa toda la violencia y más que nada no juzgar, ¿sí? No hay que revictimizar a las personas y bueno, más que nada voy a terminar con el tema de la educación. Para que estas situaciones se detengan, necesitamos políticas públicas que sean implementadas, regularizadas de forma real. No simplemente necesitamos los discursos que vemos siempre, necesitamos ver acciones concretas desde lo político. Y necesitamos que la sociedad y la población se involucren mucho más en esto. No solamente porque la típica frase que nos dicen siempre, podría ser tu hermana, tu mamá, tu amiga, tu novia, sino porque tienen que entender que las mujeres somos sujetas de derecho y simplemente por eso necesitamos existir y vivir en libertad. ¿Qué debemos mejorar como sociedad? Bueno, como sociedad lo que podemos hacer es abrir los parámetros un poco más, expandirlos hacia la educación, intentando justamente modificar ciertas ideas, ciertos aspectos para poder terminar con esto y que dentro de esa situación educativa haya también una implementación que nos lleve a la empatía hacia el otro. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que mejorar como sociedad es el tema de la cultura. Acá hay poco conocimiento y hay mucha ignorancia y por eso es el juzgamiento de la sociedad con respecto a las cuestiones de violencia de género y por eso la gente no se lo toma en serio. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Las mujeres no deben ser vistas como un objeto sexual. La sociedad debería replantearse muchas cosas y causar cambios para las generaciones futuras. Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Hay que generar impacto en la sociedad para que las mujeres sean escuchadas y sus derechos sean válidos. El patriarcado debe dejar de existir. Debemos obtener igualdad para que las mujeres tengan los mismos derechos que tienen los de su sexo opuesto.